Now here we have to, here we discuss about the first is the talking about the 6 realms. The first 6 realm is the hell. Entonces vamos a comenzar. Esto estuvo un poco largo, pero recuerden que le estoy dando la transmisión de todo el capítulo. Y ahora vamos a comenzar con el primer reino, que es el reino de los infiernos o los reinos infernales. General talking about here, the hell realm. The true hell realm nature is true, either way, true cold, either way, true hot. Y cuando comenzamos a estudiar los infiernos, vemos que hay dos clases, unos que son llamados los infiernos muy fríos y otros llamados infiernos muy calientes. But actual reality is nothing exists, but similarly sometimes that happens in the reality in the world. Y a pesar de que les he dicho que ninguno de estos reinos existe de forma, digamos, material, tenemos que contemplar que este tipo de estado a veces ocurre incluso a nivel del mundo que conocemos, en el mundo real. Unfortunately, some countries, some whatever we call, are very cold place, very, very, very cold, cannot really handle, or some are too cold and people die. Some are sometimes too hot and then the living beings die and has a lot of suffering. That is reality. We cannot avoid it. We are lucky. We do not have that much about it, Por ejemplo, si miramos al lugar de la Tierra, por ejemplo, hay unos lugares donde hay un frío extremo y cualquier persona que no esté extremadamente preparada no puede sobrevivir en esos lugares debido al frío extremo. Y igualmente hay otros lugares que son extremadamente calientes y una persona puede morir fácilmente y los seres que viven en esos lugares para sobrevivir les genera mucho trabajo y mucho sufrimiento poder habitar en esos lugares y es muy fácil morir en ese tipo de lugares, tanto en el frío extremo como el calor extremo. Unfortunately, for where I live right now, India is a wonderful country, but sometimes so population so much, and especially the long poor population, there is a rich people, very, very, very rich, there's no doubt. But some part of they're very poor, what you call that, slum. It's very, very sad. It looks like really, really hell. There's no, when the cold weather, really, there's nothing to wear, nothing. Or the heart is so hot weather, so kind of people die there. That's the reality. Y por ejemplo, si miro incluso a este país en donde estoy, que es la India es un país maravilloso, tiene muchas cosas maravillosas, pero incluso dentro de este país hay grandes problemas y grandes diferencias. Hay lugares donde hay gente muy pobre que vive en unas condiciones extremas de pobreza y en esos lugares la gente vive en una forma muy miserable e incluso pueden morir fácilmente allí debido a las condiciones. Y también hay lugares en la India donde hay gente con mucha riqueza y con mucha opulencia. Y esto lo podemos ver incluso dentro de este mismo país. Now what we have to do is here, the real practice in ourselves as a spiritual person. We have to appreciate, grateful ourselves. We have no problem with that part, okay? Not hard. When the heart, you have lots of, train and use something else, air conditions most of the time, wonderful. And many of times we do not have that stuff, so we have to appreciate. When the cold, we have a clothes to wear, The problem is we only the one with, I like or dislike, this design and that design, which is kind of
not so generally, so not so important. It's the secondary things actually. That's our kind of way we do, you know. ¿Y cómo comenzamos a practicar cuando contemplamos este tema? Miremos, por ejemplo, nuestra propia vida. Nosotros en realidad somos afortunados y deberíamos apreciar las buenas condiciones que tenemos. Por ejemplo, no tenemos que vivir en estos lugares donde hay gran pobreza y tenemos básicamente todas nuestras necesidades cubiertas. Si llueve, tenemos ropa para la lluvia y si hace mucho calor, tenemos ropa para el calor. Y esto indica que tenemos unas condiciones favorables. A veces las personas se preocupan, digamos que si esta ropa no me gusta o esta ropa me disgusta o esta me gusta mucho pero no la tengo. Y este tipo de preocupaciones deberíamos verlos como ver cosas verdaderamente secundarias. Y si observamos detenidamente, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las preocupaciones que tienen las personas son por cosas secundarias, no por cosas primarias. Or as a practitioner, as supposed to be, monks, nuns shouldn't be that way. You know, and ordinary people, you needed good clothing. There's no doubt. You have to go to office, you know, you have to be required those things. You know, that does not mean you should not have that. You should have it, but have to be the problem that just practice part is to appreciate and grateful and thankful, so on and so. You know, that's important. Y por supuesto, los monjes y las monjas no deberían tener este tipo de pensamientos. Ellos simplemente deberían tratar de usar lo que tengan a la mano. Y las personas comunes, las personas ordinarias o los laicos, deberían tener ropa, por supuesto. Necesitamos ropa para vestirnos, para trabajar, pero también deberíamos entender que la ropa no es más que algo útil, que nos sirve, y no preocuparnos demasiado por esto. Esto es una forma de practicar, tratando de encontrar esta necesidad cubierta y no preocuparse más allá de eso. Eso es una forma de practicar y a la vez apreciar estas buenas condiciones que tenemos. Okay, so that is the outer, generally is outer sufferings, okay, cold and hard. The real suffering is the mind. Ahora, si hablamos del frío y el calor, esto podemos llamarlos sufrimientos externos, condiciones externas. Pero ¿cuál es el verdadero sufrimiento? El verdadero sufrimiento es el sufrimiento de la mente. Oh, now what happened to the mind? When the mind is really experience peace, love, compassion, or joy, and so on, you know, so very, very pleasant. Y, por ejemplo, cuando la mente se conecta con emociones positivas como la bondad, el amor y la compasión, la mente está en un estado de tranquilidad y de placer o de gozo. Oh, so which is so important in the reality, whether we are practitioner or non-practitioner, whether we believer or non-believer, that is reality, you know, really true. Y esto es muy importante, bien sea que seamos practicantes o no seamos practicantes, seamos creyentes o no seamos creyentes en esto, al final esto es parte de nuestra vida diaria, esto es una realidad. Oh, when the mind experiences peace and love, compassion, it's very joyful, very pleasant, you know, cannot compare to anything else, you know, or which is we are actually the whole, our goal is in order to be happy, you know, the peace inside, particularly in the mind, you know. Y particularmente en la mente, cuando hay bondad, compasión o paz, entonces la mente se hace muy gozosa, muy dichosa. Y esto es algo que tenemos que observar. Cuando la mente está conectada con estas emociones, se hace muy pacífica, muy dichosa, muy placentera. Y esto es algo que podemos comprobar. So now what happened, the opposite of loving kindness, compassion, or peace, and so on, which is really opposite is, now we're talking about the anger. The anger
is the real hell, which is what we're talking about here. The hell means the really hell is. Oh. ¿Y qué es lo opuesto del amor, la bondad y la compasión? Es la antítesis, digamos, es la ira. Y la ira es realmente el verdadero infierno. Oh, when do we have as an ordinary, as a human beings, we all have, there's no doubt, everybody has anger, there's no doubt, including me, time to time. So when that happens, what happens is, that is called the real hell. We do not recognize because of then we do not see anything, how suffering it is. It's the terrible, it's like really heat, it's burning, really cold, it's eyes, freezing. So that is talking about here. The health, which I mean, health, nothing exists for somewhere and actually solid, somewhere and existing somewhere there. No. Entonces, cuando contemplamos la ira, por ejemplo, la ira es el verdadero infierno. ¿Y por qué les puedo decir esto? Todos tenemos momentos de ira. No hay duda de que tenemos estos momentos. Y si contemplamos ese momento de ira, cuando observamos la ira en sí misma, ¿qué produce? Lo que produce es que en ese momento perdemos la capacidad de reconocer las cosas, perdemos la capacidad de ver la verdad, perdemos la capacidad de actuar correctamente. Entonces, cuando contemplamos la ira, tenemos que entender que la ira es el verdadero infierno. Y una mente que está llena de ira, en ese momento puede experimentar, por ejemplo, un gran calor, como un fuego, o puede experimentar un frío helado, del rencor o del odio. A ese es el verdadero infierno al que yo me refiero. No es a un lugar externo que existe por allí en alguna parte, como algunas personas sostienen. Now question is this anger is really exist? Really our true nature of the mind is the anger? No. Entonces la pregunta que deben hacerse es, ¿esa ira que estás sintiendo en ese momento tiene una existencia propia? ¿Es independiente? ¿Es inherente? Y la respuesta obvia es no. Our true nature of the mind and heart is pure, a nature of compassion, nature of true kindness, nature, clarity. But we do not see it when we are not trained. ¿Cuál es entonces la verdadera naturaleza de la mente? La verdadera naturaleza de la mente es la bondad, la compasión, la paz. Y no podemos reconocer esta verdadera naturaleza porque no nos hemos entrenado en reconocerla y no podemos verla porque nuestra mente siempre está oscurecida por estas emociones. Also, therefore, what we have to do as a practitioner, as we have opportunity, this is called, we have a great opportunity as a practitioner like you and me. We all have it, there's no doubt, but we have a more opportunity to see that, to realize that, transform it, into compassion, so that has a great opportunity, great potential. Y entonces lo que yo les digo a ustedes como practicantes, como estudiantes, es que no hay duda de que todos tenemos ira, pero tenemos también esta gran oportunidad de aprender sobre la ira y cómo transformarla. Y una vez que podemos entrenarnos en la transformación de la ira se transforma en amor y en compasión. Esa es la gran oportunidad a la que yo me refiero. We realize our life is precious. We realize our life is impermanent. Our life is understanding about the precious opportunity, Buddha nature. So not just that, we have a great opportunity to receive teachings, or have a great opportunity to study. So why not we don't have to be always angry, or have to be as much possible loving, kind, compassion, peaceful as possible. Y esto es lo que deben ver. ¿Por qué es una vida humana algo precioso?
porque en este momento estamos aprendiendo sobre esto y tenemos entonces una oportunidad, tenemos el potencial para cambiarlo. Contemplamos la impermanencia y luego estamos contemplando esta naturaleza del samsara. Entonces, si tenemos estos entrenamientos, podemos comenzar este proceso como practicantes de transformar nuestra mente. Y eso es lo que hace que tengamos este potencial que podemos desarrollar. Eso es lo que hace una vida humana preciosa. Oh, now as a practitioner, when the anger happens, don't have to be so much worried about it. Be aware about it. You know, nature of anger is a hell. It's a suffering. So therefore, have a great opportunity for practice, you know, to let go and make sure commitment oneself, commit, oh, today I had a bad anger. I shouldn't be that way. Next day and next tomorrow and day after tomorrow, I should not, you know, to commitment oneself and practice that way as possible. So then we get each time to see our true nature of the mind and heart, which is the pure compassion and peace. So that's great things to do. You know? Entonces, en lugar de estar todo el tiempo enojados o entregarnos fácilmente al enojo y a la ira, como practicantes, ¿qué debemos hacer? Debemos entrenarnos para reconocer la ira como el verdadero infierno. La ira es la manifestación de esa energía. Entonces, si la podemos reconocer y nos podemos entrenar en reconocerla, podemos transformarla, podemos cambiarla. Y una vez que podemos hacer este entrenamiento de forma continua y podemos aplicarnos, eventualmente vamos a llegar a reconocer la naturaleza de nuestra propia mente. Y la naturaleza de nuestra mente no es más que bondad, compasión, paz. Pero para eso necesitamos entrenarnos para poder desarrollar ese potencial. Oh, not just that. Now as a practitioner, oh, you know, to pray to the Buddha Dharma, you know, wherever you are, Tara, oh, I should not have anger. Not just to me, should not have anger for every living being. So we realize how the anger is the true destroying for self and others. So therefore, that way we have to practice, ¿no? Entonces el punto importante es que una vez que tú reconoces la ira como el verdadero infierno, haces este compromiso contigo mismo de no cultivar la ira, de no permitir que la ira te controle, de no permitir que la ira guíe tus decisiones. Entonces, si tú haces esto, eventualmente tú comienzas a desarrollar estas cualidades del amor y la compasión que te llevan a experimentar la naturaleza de la mente. Y una vez que tú experimentas la naturaleza de la mente, descubres que su naturaleza es bondad, amor y compasión. Y te das cuenta cómo la ira puede ser tan negativa para ti mismo y para los demás, cómo destruye, cómo tiene esta capacidad de convertir todo en algo negativo. Y eso es lo más importante, comenzar a entrenarnos de esa manera. Also, now practice the anger antidote, practice of patience. You know, in order to be patient is how to rise, to have a love, kindness, compassion for self, for others. Then doesn't have to be anger, right? That's very clear. Entonces, evidentemente, el antídoto contra la ira es la práctica de la paciencia. Pero para poder cultivar la paciencia y tener una paciencia fuerte, tenemos que cultivar el amor y la compasión. Si nos cultivamos mucho en el amor y la compasión, es fácil tener paciencia y de esa manera cada vez nos enojaremos menos. Oh, so therefore, there's nothing to worry about. Sometimes people are worried about such and certain people, you know. Oh, I have anger, I don't know how to deal with these things. No, everybody have opportunity. But important part is we needed sometimes a good teacher, okay, to study well, to explain very clear. Oh, so these things are we needed to trust somebody. Also study well and practice especially, you know, or having a teacher is not enough. Well, explain about that. What is the nature of anger? What is the nature of patience? What is nature of compassion and so on?
So then understanding, realizing, because teacher, wonderful educator, great teachers have great realization, then that blessing receives that. Then that person transforms that. Sometimes there's other methods possible, but the one of the spiritually is the best one, that way. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Hacer este compromiso y entrenarse en la bondad amorosa y la compasión no es suficiente. Es algo que ayuda, que sirve, pero es importante poder recibir las enseñanzas, recibir el método. Y para poder recibir el método, necesitamos un maestro adecuado, un maestro en el que podamos confiar y que además tenga la capacidad de explicarnos detalladamente conceptos como qué es el amor, qué es la bondad, qué es la compasión, cómo se cultiva la paciencia. Y además de luego poder recibir estas enseñanzas, necesitamos reflexionar sobre ellas, discutir sobre ellas, contemplarlas. Y solo así se convierten entonces en un verdadero soporte para la práctica. Y esto es importante. Quizás hay otros métodos que ustedes puedan conocer, pero desde el punto de vista del entrenamiento en el camino espiritual, este es el mejor método, es el método más fácil o más accesible y que ayuda a largo plazo. Also, anger does not mean there's no opportunity to transform into compassion. It's possible, but we needed great, skillful method, the wisdom, okay? If we have a skillful method and the teaching methods and wisdom, then anger can be transformed to the great compassion, Y lo que ocurre es que cuando nos conectamos con un maestro, también nos conectamos con su bondad, con su amor, con sus bendiciones. Pero esto incluso no es suficiente. Necesitamos el método adecuado, necesitamos sabiduría. Entonces todos tenemos ira, pero siempre tenemos que reconocer que hay una oportunidad de transformarla. Y para poder transformar la ira necesitamos el método adecuado. Y el método adecuado es el cultivar la sabiduría. La sabiduría es el antídoto verdadero para todas las aflicciones. So therefore, such as not exist hell somewhere in the outside, somewhere either not exists into the mind too. Entonces, primero, para concluir, que tienen que entender que no existe un infierno allí en alguna parte. El verdadero infierno está en la mente a través de la ira, pero cuando contemplamos la ira nos damos cuenta que la ira tampoco existe de forma independiente o inherente. Okay, so that's today's topic about talking about how to transform into the hell, which is called the cold and heat, the sufferings, how to transform into the positive is compassion. Okay, so that's today's. So then next week continue. Okay, so I'll stop. Muy bien, esta ha sido la introducción a la naturaleza de los infiernos, que se conocen como los infiernos fríos, los infiernos calientes, y cómo transformar la causa de los infiernos, que es la ira, a través de la práctica de la bondad, el amor y la compasión. Also, please, everybody, including you, including myself, we should not have anger as possible, okay? Whatever situation, the worst is the worst case, but the anger is the worst always. But due to our condition, sometimes happens. When that happens, we have a tool to transform. Great teaching, why not? We should, so that's what we have to keep in mind always as possible, okay? Entonces, lo que debemos recordar siempre es que la ira no es positiva y tenemos la oportunidad para transformarla. Por supuesto, hay cosas terribles en el mundo como la guerra, pero si contemplas realmente la raíz de todo esto es la ira, y la ira, por lo tanto, es el verdadero infierno, lo verdaderamente terrible. Pero teniendo el método adecuado, siempre vamos a tener el potencial para cambiarla, para transformarla. Okay, now we will do the short dedication prayer. So then we'll move into the next, another Zoom practice of today's, last day of Pastor Apani.
Please continue Vajrapani. So please, Yes. maybe so if you have energy, you can lead. If not, Amy can lead. I have no energy. I just sit in quiet. Okay. Ok, la mala. Vamos a entonces a terminar la clase aquí con una dedicación corta y nos vamos a meditar en la otra sala, en la sala de la Magursan, para hacer la práctica de Vajrapani. Hoy es la última práctica de Vajrapani de este mes. I'll keep my mouth. Y Lama dice, yo estoy sin energía, así que yo me quedo allí meditando con ustedes. Okay, thank you everybody. Okay, let's move into next. Okay, dedication Amy. prayer. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Okay, thanks again. Nos vamos rápido para la otra sala.